can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Tercera llamada. Buenos días, solicitamos atentamente que a partir de este momento programe su celular en modo silencio y o vibración. Por su colaboración, muchas gracias. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. Si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto. Nelson Mandela. Muy buenos días. La Dirección Estatal de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La Igualdad Sustantiva. ¿Qué le debe el Estado a los grupos de diversidad y la disidencia sexogenérica? A continuación, me permito presentar a las autoridades y personalidades que nos acompañan esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. A la licenciada Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. A la doctora Solange Tapia Ruiz, directora de Derechos Humanos del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
a la maestra Mariana Díaz Figueroa, directora de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, adscrita a la Unidad General y de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, agradecemos la presencia de funcionarias y funcionarios estatales, representantes de los colectivos de la organización civil, medios de comunicación, así como amigas y amigos que nos acompañan esta mañana. Sean una vez más bienvenidas y bienvenidos. Tendremos la intervención con un grato mensaje del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Buenos días tengan todas, todos y todes. Secretaria de Igualdad, Alejandra Anguiano, bienvenida. Doctora Solange, un gusto tenerla en casa. Sobre todo a la maestra Mariana Díaz, que siempre responde a la primera provocación y está con nosotros de manera continua. Muchas gracias, maestra. Agradezco también a quienes nos acompañan en este instante, aquí, y a quienes nos acompañan allá, detrás y por vía de las redes sociales. Hace un momento comentaba con la maestra, ahorita no la ubico, acá está, de CECITEM, y le decía, hombre, tráigase a sus profesores. La verdad es que este tema, el tema de la accesibilidad y de la inclusión en todas las áreas en donde nosotros tenemos que llegar, es algo que todavía es una deuda pendiente de las instituciones a favor de los y les ciudadanos. Yo agradezco mucho que siempre esté en continuo contacto la maestra Mariana. Parecería después de tanto tiempo que ya deberíamos estar en un nivel diferente, en un estatus diferente en materia de discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, etcétera, etcétera, pero todavía las instituciones vamos un poco a remolque en estos temas. Agradecerles a todas las y los funcionarios y al público en general que se interesen por estos temas, porque a final de cuentas un Estado sin derechos humanos es un Estado sin desarrollo sostenible. Todas las agendas, todos los planes de desarrollo hoy, si no están fundados en una agenda de derechos humanos, son básicamente insostenibles. Y tenemos que entrarle. Y nosotros en las comisiones, más allá de nuestras recomendaciones, estamos reaprendiendo a cómo integrar estas grandes mesas de generación de políticas públicas para trabajar de abajo hacia arriba. Las sentencias y las recomendaciones sirven, pero son el top. La gente lo que necesita es que se mueva abajo, que cada peso destinado vaya dirigido a una acción específica que impacte en un resultado específico que genere accesibilidad en todas las áreas, sobre todo para los grupos de atención prioritaria o en vulnerabilidad. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias, maestra, y gracias a quienes nos acompañan aquí y en las redes. A continuación, tendremos la intervención con un grato mensaje de la licenciada Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Estado de Michoacán, en representación de nuestro gobernador. Buenos días a todas, a todos, a todes. Para mí es muy grato poder estar con todas, todos y todes el día de hoy, en un día tan importante, en un mes tan importante para la visibilidad de que todas, todos y todes tenemos que amar y vivir en dignidad y en libertad, y que eso no debe de ser motivo para que nos arrebaten la vida.
Muchísimas gracias al presidente Marco Antonio, a la directora Sol, por supuesto, a la directora Mariana. Es muy grato poder compartir este espacio en compañía de todas, todos y todes. La lucha por la igualdad sustantiva es una lucha que se tiene que emprender todos los días, desde todos los rincones, desde todas las instituciones. Es inmoral que al día de hoy, en pleno siglo XXI, en 2024, todavía le arrebaten la vida a una persona por querer amar en libertad. Ante esos crímenes de odio debe de haber cero impunidad. Hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que todos los derechos sean para todas las personas, todas las instituciones de todos los niveles de gobierno tenemos que emprender acciones contundentes y tener mano firme ante los actos que le arrebatan la vida a todas las personas por el hecho de decidir quién quieren ser, a quién quieren amar, qué ropa usar, cuál es el color de piel, las discapacidades. Todos esos techos de cristales se tienen que ir rompiendo poco a poco, desde la construcción de las políticas públicas, desde la destinación de los presupuestos con perspectiva de género, con perspectiva interseccional, poniendo siempre al frente las necesidades de las personas. Los derechos humanos son fundamentales para los desarrollos de las sociedades. Pero también no solamente es una acción que le corresponde al gobierno, también es una acción correspondida con acciones contundentes, con que todas las personas nos organicemos para poder llevar este granito, este mensaje a todos los rincones. Porque el poder decidir que los derechos humanos tienen que aplicarse con dignidad, tienen que ser todos los actos, en todos los lugares, en los rincones educativos, en el sector económico, en todos los sectores sociales que pueden vulnerar alguna esfera de derechos humanos. Entonces, este gobierno encabezado por el maestro Alfredo Ramírez Bedoya tiene muy claro que al frente de todas las responsabilidades gubernamentales tienen que estar el respeto de los derechos humanos y todas las agendas que puedan ayudar a disminuir los techos de cristal sobre todas las personas. Hace poquito, hace unos días, acabamos de pasar algo importantísimo en nuestro país. Por primera vez vamos a tener una presidenta mujer. Eso va a traer a nuestro país una esfera diferente, porque hace poco las mujeres solamente veíamos el poder político desde lejos. Nosotras estábamos encaminadas simplemente a poder estar siendo la reina del hogar o como nos ponían siempre, ¿no? Entonces eso es algo que nos va transformando en la agenda por la lucha de los derechos humanos. La conquista del poder político en manos de las que siempre y les que siempre hemos estado vulneradas y vulnerados. Entonces es un momento de un aire transformador para nuestro país. Y por supuesto que Michoacán no se tiene que quedar atrás en esta lucha por las agendas de las comunidades LGBT, de las mujeres, y pues bueno, es muy importante que vayamos avanzando. Entonces, enhorabuena, avancemos hacia la igualdad sustantiva. Muchas gracias. A continuación tendremos la intervención de un grato mensaje de la doctora Solange Tapia, directora de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán. Buenos días a todos, a todas las personas. Primero quiero darles la bienvenida, agradecerles su presencia este día aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que casi la hemos tomado como parte de nosotros por el apoyo que hemos recibido de parte de esta Comisión Estatal, cosa que agradecemos mucho. Agradecerle a Mariana, que nos acompaña hoy, que siempre está ocupada y que a pesar de ello viene y nos comparte todo lo que ella sabe, y quiero que la aprovechemos porque ella vive en la Ciudad de México, es como complicado y siempre está dispuesta y pues lo hemos planeado durante un tiempito, esta visita de la maestra Mariana. Bueno, también quiero agradecer a los representantes a los representantes de las UNIS, Unidades de Igualdad Sustantiva, de todas las CEGOP que nos acompañan hoy. No sé si pudieran levantar la mano. Muy bien, muchas gracias. Esto también es pensando en
en la coordinación de las UNIS por parte de la Secretaría de Gobierno. Agradecerle a la maestra Alejandra Anguiano, que viene en representación del gobernador, que por fin tengo el gusto de conocerla. Agradecerle al presidente de la comisión, que también nos ha apoyado siempre desde que yo llegué aquí, nos ha abierto la puerta sin conocernos. Pues a todos los que nos acompañan, obviamente también a todo el personal de la Comisión Estatal y muy especialmente al personal de la Dirección de Derechos Humanos, que a pesar de todas las cosas siempre se esfuerzan, están pendientes, todos y cada uno, aunque a veces con algunos hay más cercanía que otros por cuestión de que nos topamos en el pasillo, ¿no? Les quiero agradecer todo el trabajo y el esfuerzo que hacen. Bueno, refrendando el compromiso del gobernador de Michoacán de trabajar a favor de que los derechos humanos de las mujeres y otros grupos vulnerados sean garantizados de manera plena y en todos los ámbitos de su vida, seguimos aquí haciendo estas capacitaciones, estas conferencias. Y bueno, la unidad de igualdad sustantiva de la Secretaría de Gobierno como parte de las acciones de formación que promueve con el objeto de sensibilizar e informar a los servidores públicos para la generación de ambientes laborales igualitarios en el marco del programa de trabajo de las UNIS que coordina la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Pues aquí estamos, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas. Gracias. Continuando con nuestro programa, presento a ustedes a la maestra Mariana Díaz Figueroa, quien es abogada experta en derechos humanos, igualdad y no discriminación, con énfasis en la intersección entre perspectiva de género y discapacidad. Es maestra en protección internacional de los derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Hace más de 14 años labora como abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente funge como directora de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Es académica de la Escuela de Formación Judicial. Asimismo, ha trabajado como consultora experta para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es coautora de diversos artículos que analizan la inteligencia artificial y la autonomía en sistemas de armas desde un enfoque de derechos humanos. Ha contribuido con aportes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el tema de inteligencia artificial, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Forma parte de la red de investigación feminista en inteligencia artificial. Ha sido reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una importante activista en la materia al ser incluida en la publicación Las valientes aventuras de mujeres defensoras. Fue reconocida por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes de México y en marzo del año 2024 fue reconocida por el gobierno de la Ciudad de México como una de las 10 mujeres destacadas con un reconocimiento público a la trayectoria y ardua labor en la lucha por los derechos igualitarios en el Festival Tiempo de Mujeres. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Mariana Díaz Figueroa, quien nos impartirá la conferencia magistral La Igualdad Sustantiva. ¿Qué le debe el Estado a los grupos de diversidad y a la disidencia sexogenérica? Bienvenida, maestra.
Este sí se escucha. Muy bien. Bueno, pues lo haremos con este. ¿Cómo están? Es un gusto estar con todas, todos ustedes hoy aquí. Muchas gracias por la presentación. Si no me equivoco, tengo 2 horas para la presentación, ¿es cierto? ¿Siguen siendo 2 horas? Ustedes me dicen si no, yo entiendo con los ajustes de tiempo. En realidad quedamos 1:30 y una media hora más al final que tendremos para sus preguntas y espero poder contestarlas. Antes de iniciar, me gustaría nada más describirme para las personas con discapacidad visual que siguen esta transmisión. Yo soy Mariana Díaz Figueroa. Ya escucharon mi presentación, soy una mujer joven, de tez morena clara, cabello lacio, oscuro, largo, ojos grandes, sonrisa expresiva y me han dicho que mi voz se escucha tan joven como me veo. Espero que eso sea cierto. Bueno, ahora sí. Primero los agradecimientos. Muchas gracias nuevamente por tenerme aquí con ustedes, es un gran privilegio y un honor. Muchas gracias a la doctora Solange por la invitación, al doctor Marco Antonio Tinoco, que siempre es tan amable y generoso, y al maestro Alejandro Sandoval por toda la organización en cuanto a este evento. Bueno, ahora sí me voy a permitir iniciar. No sé si puedan poner la presentación que les compartí. Muy bien, la vamos a ir siguiendo conjuntamente. La siguiente, por favor. La siguiente. Me voy a saltar algunas que no son tan importantes, para ser un poco más rápida. Y voy a empezar a dar una pequeña introducción para después, digamos, caer en el tema de la población LGTBIQ+, y una pequeña introducción de la intersección entre la población y la población con discapacidad, que creo que también ese es un punto importante que muchas veces no tocamos. Entonces, primero, ¿qué entendemos por igualdad formal? Ustedes saben mejor que nadie que la igualdad formal se entiende, pues aquella igualdad que tenemos ante la ley, ¿no? Cuando la ley dice, por ejemplo, artículo 4 constitucional, si ustedes se acuerdan, hombres y mujeres son iguales ante la ley, eso es igualdad formal. Las normas nos dicen que hombres y mujeres son iguales ante la ley o que no puede haber discriminación en relación con otros grupos de la población. Pero la pregunta es suficiente con que las normas lo digan o no es suficiente? Estoy viendo sus cabezas, que muchas gracias, como ustedes lo acaban de reconocer en este momento, no es suficiente. Entonces, la igualdad formal, si bien nos ayuda y legislativamente se agradece que se hagan cambios legislativos, no es suficiente. Por eso, el reto es llegar a una igualdad sustantiva. Y para saber qué es la igualdad sustantiva, vamos a hablar un poco de la discriminación estructural y sistemática. Pero antes de eso, me gustaría también ejemplificar esto de la igualdad formal con un caso que les traigo de CEDAW, que es el Comité de Naciones Unidas para prevenir la discriminación contra las mujeres. ¿Okay? Este es un caso, el caso de Angélica González Carreño contra España. Fue porque Angélica González era la mamá de una niña, había solicitado varias veces que el padre no tuviera el régimen de convivencia con su hija porque las había violentado en varias ocasiones. Entonces, llegó con las autoridades y les pidió como 30 veces que reconsideraran este tema de las convivencias. Esto no ocurrió, el padre seguía teniendo contacto con ella y con la hija, y el problema es que debido a las agresiones, la niña murió. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que dice el Comité CEDAW aquí? Dice, literalmente les voy a decir, que existió un patrón de actuación que obedecía a una concepción estereotipada del derecho de visitas basado en la igualdad formal, que en el presente caso otorgó claras ventajas al padre para que pese a su conducta abusiva siguiera conviviendo con la niña, ¿ok? Porque pues establece un régimen de convivencias, digamos, estándar, ¿no? Y si no analizamos el contexto y las problemáticas específicas y aplicamos ciertas normas, no solamente es que las normas reconozcan una igualdad formalmente, sino que aplicamos normas, digamos, a rajatabla, ¿no? Sin pensar en los contextos, en las problemáticas que existen más allá. Entonces, esto puede generar mayores dificultades, ¿no? ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué se entiende por igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva es el reconocimiento real, digamos, que no solamente se queda en la norma, sino que podemos garantizar que en la vida cotidiana sí se va a garantizar esa igualdad que estamos buscando. ¿Por qué? Porque como ustedes lo acaban de afirmar hace un momento, o de negar más bien, la igualdad formal no es suficiente, ¿no? Necesitamos hacer cambios a estructuras de poder que han estado ahí metidas durante muchísimo tiempo y que nos hacen actuar muchas veces de manera inconsciente y otras más de manera consciente, pero que toleramos. De manera que generan discriminación. ¿Sí? Ahí, perfecto, muy bien. Entonces, aquí les voy a poner algunos ejemplos, porque, ¿qué pasa? Ciertos grupos de la población, por ejemplo, mujeres, población LGTBIQ+, etcétera, se enfrentan a algo que conocemos como desigualdad estructural. ¿A qué se refiere la desigualdad estructural? Se refiere a una discriminación histórica y sistemática. Si ustedes se ponen a pensar en la discriminación y la dificultad para acceder a ciertos derechos, no solamente de las mujeres, sino de toda la población que pertenece a la población LGTBIQ+, justamente por alejarse de un, digamos, estándar que ha generado estos sistemas de opresión, ¿no? Hemos crecido en un montón de sistemas de opresión. Nuestra sociedad reproduce sistemáticamente sistemas de opresión. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las leyes, las políticas públicas, etcétera, están creadas, diseñadas, teniendo en mente a un tipo estandarizado de personas, ¿cierto? Generalmente un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, de clase media alta, generalmente cristiano también, que además, por supuesto, sin discapacidad. Entonces todo, absolutamente todo, está creado, diseñado, teniendo en mente a este tipo estandarizado de persona, ¿ok? Y quien se sale de ese estándar, es decir, quien no es un hombre blanco de clase media, cristiano, sin discapacidad, heterosexual, cisgénero, entonces automáticamente ejerce o tiene un montón de problemáticas para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población, simplemente por ese hecho, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que todas las leyes
las prácticas y las normas culturales van generando esta segregación. La siguiente, por favor. La siguiente. Solamente decirles que toda esta problemática y esta discriminación, cuando hablamos de discriminación estructural, no es algo, esta discriminación estructural y sistemática no es algo que se realice de manera individual, sino que debido a que está en todo el sistema, se realiza colectivamente, muchas veces sin darnos cuenta y también muchas veces es naturalizada y es aceptada por el resto de la población. No porque eso esté bien, sino porque no nos cuestionamos estos sistemas de opresión en los que vivimos y que existen y que siguen reproduciendo pues discriminación estructural y sistemática. Además vamos a ver que estos grupos de la población viven esta discriminación estructural y sistemática a lo largo de toda su vida, es decir, no es un acto de discriminación aislado, ¿ok? Sino piensen en el ciclo de vida de una mujer o de una persona perteneciente a la población LGTBIQ+, va a encontrar un montón de barreras y de obstáculos para ejercer absolutamente todos sus derechos desde el momento en que nace, va a la escuela, cómo se relaciona con sus propios padres, ¿no? Por ejemplo, cómo se relaciona, insisto, en la escuela, en el trabajo, en su círculo social, si decide tener una pareja o no, cómo expresarse o no, y además se establecen ciertas cargas que al resto de la población no se le establecen. Y voy a poner un ejemplo que podría parecer muy tonto, déjenme ponerlo entre comillas, pero quien pertenece a la población LGTBIQ+, que esté aquí o que nos esté escuchando, sabrá que es algo mucho más profundo, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de esta obligación, esta carga social que se le da a la población de tener que salir del closet, entre comillas, es una carga terriblemente pesada y violenta que sin duda no se le da a la población heterosexual, ¿verdad? Yo no voy por la vida presentándome con todo el mundo diciendo, hola, soy fulanita de tal, soy heterosexual, ¿verdad? ¿Por qué le tendríamos que dar esa carga a otras personas? Y como eso, muchísimas cosas, ¿no? Y eso, por supuesto, va generando mucha discriminación que se va acumulando a lo largo de la vida. Por eso es que hablamos de una discriminación estructural y sistemática. Esto quiere decir que es histórica, que viene, digamos, cargando todos los problemas de la historia, que se replica a lo largo de la vida y que genera una desventaja, no solamente en el momento de realizar una acción, sino a lo largo de la vida. Y eso, para análisis contextuales, es sumamente importante. Si ustedes en algún momento, por sus labores, hacen análisis de casos, sería muy importante que esto lo pudieran hacer visible, porque no es lo mismo una discriminación individual que presenta una persona, ¿no? O una violencia de un hecho aislado, que una discriminación y una violencia sistemática y estructural, porque eso genera desventajas acumulativas a lo largo de todo el ciclo de vida. Espero haber sido clara con eso y no haber ocupado palabras tan complicadas. Bueno, y entonces ustedes me van a decir, Mariana, esto se ve muy complicado. ¿Cómo hacemos para tratar de solucionar este problema tan complejo? Bueno, no tengo una respuesta todavía 100% sobre eso.
mucho tiene que ver con cuestionarnos estos sistemas de opresión, pero una herramienta que ha ayudado mucho y que les debería ayudar a ustedes y debería ser aplicada justamente es esto, la perspectiva de género, entendiendo género en un sentido amplio, por supuesto. Cuando hablamos de género actualmente, pues no solamente nos referimos a las mujeres, nos referimos a aquellos grupos que salen de este modelo, digamos, estructural, sistemático, en donde todo está creado para este hombre blanco heterosexual, cisgénero, no racializado. Bueno, puedo poner un montón de más intersecciones, pero no es el momento, ¿ok? Entonces, voy a tratar de explicarles en palabras sencillas qué es esto de la perspectiva de género y pues mucho se ha desarrollado en el ámbito jurídico, pero yo les podría decir que esto no solamente es aplicable al ámbito jurídico, es una forma de creación del conocimiento que abandona la necesidad de pensar todo en términos de un sujeto aparentemente neutral, y esto es muy importante, ¿ok? Aparentemente neutral, porque en realidad no es neutral. Si ustedes advierten y leen cualquier ley o política pública, van a ver que en realidad justamente esto, las normas y las políticas públicas que parecen neutrales, en realidad no lo son, porque están diseñadas y están pensadas para este hombre blanco heterosexual, cisgénero, de clase media alta, sin discapacidad, etcétera, ¿no? Y entonces, algo que en principio podría parecer neutral, en realidad no lo es. Y eso empieza a generar un montón de problemáticas para el ejercicio de derechos. Y me van a decir, no, Mariana, creo que estás exagerando porque no creo que las normas reproduzcan esos sistemas de opresión. Seguramente alguien pensará eso. Bueno, pues entonces déjenme darles unos ejemplos muy sencillos. ¿Se acuerdan de cómo era la redacción anterior a que se diera la reforma en relación con matrimonios de personas del mismo sexo? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era la definición de matrimonio? Muchas gracias. Justo, la unión entre un hombre y una mujer para preservar la especie, ¿no? Y simplemente díganme si esa definición no parte de una idea, por ejemplo, heterosexual. A fuerza asume que todas las personas son heterosexuales. Y si no son heterosexuales, pues por eso no se pueden casar, ¿no? Pero el hecho de que la norma asuma que todas las personas sin distinción son heterosexuales, eso en sí mismo ya es un problema, porque estamos partiendo que la norma en sí misma establece un sistema de opresión que se llama heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Pues justamente esto. Yo asumo que absolutamente todas las personas se tienen que sentir atraídas por personas del sexo opuesto. Y si no, quienes están mal son las personas. Eso, por supuesto, ya afortunadamente la Corte nos dijo que es una falacia y que es absolutamente inconstitucional y que quien está absolutamente mal no son las personas, es la norma. Es la norma, tan es así que esa norma es inconstitucional. Sí, por supuesto, quien lo mencionó es lamentablemente por el momento en este país. Afortunadamente, eso se sigue ampliando en otros países. Y por eso, si me dejan decirlo, es tan importante justamente lo que sucede en el marco de este mes, que es el mes del orgullo y el Pride. ¿Por qué? Porque salir a marchar
por estar orgulloso de ser quienes somos, me parece un acto maravilloso y profundamente revolucionario, ¿no? Porque en muchos otros países eso simplemente no se puede dar. ¿Y por qué no existe una marcha del orgullo hetero? Pues porque las personas hetero no se han enfrentado a las violencias sistemáticas y estructurales que sí se enfrenta a este grupo de la población, ¿no? En donde en muchos países todavía pues se les mata por ser quienes son. Y a ver, aquí voy a decir algo no tan popular, perdónenme, pero sí creo que el mes del orgullo no se reduce a el amor es amor. Claro que hay amor de por medio, pero no solamente queremos que se respete el derecho a amar a quien deseemos amar, queremos que se respeten todos los derechos, porque el problema es que justamente la población LGTBIQ+ no ve garantizado pues la mayoría de sus derechos, ¿no? Y viven discriminación estructural y sistemática en absolutamente todos sus derechos, no solamente, por ejemplo, en el matrimonio. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos más concretos. Bueno, aquí les tengo un ejemplo adicional de cómo se aplica la perspectiva de género, que hace muy poquito la Corte sacó esta sentencia, por eso lo traje, sobre cómo el lenguaje en sí mismo, pues, sigue siendo sexista y puede reproducir un montón de discriminación y de violencias. Entonces, aquí les voy a contar un poquito los hechos. Una persona fue condenada por el delito de homicidio cometido en agravio de una mujer, de su pareja, quien al momento de la muerte tenía 19 años. El tribunal de alzada dijo que la víctima, bueno, no reconoció que la víctima había sido víctima de feminicidio y consideró que la persona había cometido un crimen, pero en estado alterado, ¿ok? Porque lo habían engañado. Entonces, ¿ustedes conocen este término de crimen pasional? Ajá. Ok. Gracias, gracias. Justamente fue lo que dijo la Corte, un poco más largo, pero ese es el resumen. Dijo que calificar un delito como este, o sea, matar a alguien calificándolo como delito pasional, entre comillas, en realidad es discriminatorio y tiene una afectación a la mujer. ¿Por qué? Porque si yo califico un crimen de pasional, es porque estoy romantizando el acto. ¿Qué quiero decir cuando estoy diciendo que es un crimen pasional? Pues que el hombre se sintió tan ofendido porque lo estaban engañando que se vio obligado a matar a su pareja. Y si ustedes saben, en muchos códigos, en algún momento, esto era atenuante, ¿ok? ¿Qué quiere decir atenuante? Que se entendía que el hombre estaba en un momento alterado de conciencia porque se había sentido muy ofendido y esto le permitía ser condenado con un menor número de años que si hubiera matado a una persona sin haber estado en ese momento alterado de conciencia, ¿ok? Y ahí vemos cómo las normas siguen reproduciendo también estos sistemas patriarcales y de hecho, digamos, consienten ciertas acciones. Entonces, por eso la Corte hace muy poquito, hace como una semana y media, 2 semanas, o sea, les traigo cosas muy novedosas. Bueno, esta es la más novedosa. Dijo que calificar estos crímenes de pasionales, pues reproduce sistemas de opresión, ¿no? Es discriminatorio. Bueno, la Corte no utilizó sistemas de opresión,
le falta un poquito ser revolucionaria en ese sentido, pero yo ocupo sistemas de opresión, ¿ok? Pero efectivamente, como lo mencionaron allá atrás, pues no es un crimen pasional, es un feminicidio, ¿ok? Y para poder entender esto, pues se tuvo que aplicar perspectiva de género, ¿ok? Bueno, también aquí les traigo otro ejemplo del tema de guardia y custodia, un ejemplo de cuando no se aplicó perspectiva de género, y les voy a contar algo muy simpático. Existe algo que se llaman premios Garrote. Si ustedes no los conocen, búsquenlos en internet. Dan sentimientos encontrados. Les voy a contar por qué. Porque por un lado, se agradece que haya un premio a las peores sentencias contrarias de derechos humanos. Entonces, algunas sentencias hasta dan risa de lo absurdas que son, pero también generan sentimientos encontrados porque pues, son terribles sentencias, ¿ok? Entonces, hace algunos años, un juzgador mexicano, un juez, ganó un premio Garrote a la peor sentencia por no juzgar con perspectiva de género, y les voy a contar por qué. Porque se trataba de una madre trabajadora, por cierto, una madre española trabajadora, que se divorció, tenía un hijo, un niño, y se divorció de su esposo. Entonces su esposo pidió la guardia y custodia de su hijo, alegando que con su madre no iba a estar bien, porque su madre trabajaba mucho, y como trabajaba mucho y no cumplía el, entre comillas, rol tradicional de madre mexicana, literalmente, pues entonces no era buena madre. Y el juez le dio la custodia, porque dijo el juez que efectivamente la madre trabajaba mucho y al ser española, pues no cumplía con el rol tradicional de madre mexicana. Aquí el juez fue premiado con el premio Garrote, es decir, a la peor sentencia, porque simplemente esta idea de el rol tradicional de madre, ¿qué entendemos por rol tradicional de madre? Pues eso en sí mismo implica un montón de estereotipos de género, ¿cierto? Implica que una buena madre, entre comillas, tiene que quedarse todo el tiempo en su casa cuidando a sus hijos, no puede salir, no puede trabajar. Si ocupa tiempo trabajando, quien tiene un problema y quien está mal es ella, ¿no? Y si tiene ideas o necesidades de salir a trabajar, etcétera, quien es condenada es ella. Eso es absolutamente contrario a derechos humanos y es absolutamente discriminatorio. ¿Por qué? Porque, o sea, tanto valor tiene en el trabajo el hombre como la mujer, y tantas posibilidades de realizar labores de cuidado tiene el hombre y la mujer, y por eso no se convierte en una mala madre ni en un mal padre. ¿Ok? Además, estas categorías que juzgan no se hacen de la misma manera para los hombres. Por ejemplo, si un hombre se dedica al cuidado de los hijos, aunque trabaje, se dice que es un maravilloso padre y no se cuestiona este tema de que trabaje, ¿no? Todo lo contrario, se le pone en un pedestal porque además realiza labores de cuidado. Pero si la madre trabaja, entonces es un problema y es una mala madre. Un poco estas ideas tenía el juez y bueno, fue absolutamente criticado, y sobra decir que esa sentencia es absolutamente contraria a derechos humanos y no aplicada a perspectiva de género. ¿Les parece un buen ejemplo? Espero que no se replique aquí. Que yo sé que ustedes que saben de derechos humanos no replican estas ideas, y si las llegan a replicar, cuestiónenselas. Bueno,
Y aquí me va a saltar un poquito para ya no darles tanta lata con otros ejemplos e irme directamente a perspectiva de orientación sexual, identidad de expresión e identidad genérica. Y justamente cuando yo tengo que aplicar esta perspectiva de género, digamos, ampliada, aplicada a población LGTBIQ+, tengo que entender, como se los mencionaba hace un momento, que pues toda la población LGTBIQ+, vive en un sistema, bueno, no en uno, en un montón de sistemas de opresión, ¿no? Heterocisnormativos, que impiden el ejercicio de derechos absolutamente, como ya lo dije, estructural y sistemáticamente, y eso es muy problemático, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner otro ejemplo de cómo las normas siguen reproduciendo no solamente estereotipos, sino se crean en estos sistemas de opresión. Ok. Cuando una persona nace, ¿qué se hace automáticamente en el hospital muchas veces? O si vamos al registro civil, ¿qué se hace? Exactamente, se registra, nos piden el nombre y nos piden poner si la persona es niña o es niño, ¿no? Y eso además es una obligación y lo tenemos que hacer, y las actas están así pensadas automáticamente. ¿Eso está bien o está mal? Sí, adelante. A ver, primero, sin duda, ciertamente en las actas de nacimiento se nos obliga a poner automáticamente si la persona es hombre o es mujer. Para determinar eso, ¿cómo lo hacemos? Gracias, gracias. Bueno, ni siquiera analizamos las características sexuales, que son mucho más complejas que las características genitales, porque el sexo, entre comillas, no se reduce a los genitales. Hay cargas cromosomáticas, etc. Así que veo que en ese tema hay un poco de dudas, entonces voy a explicar un poco, aunque no me siento tan legitimada porque han tenido personas expertas aquí, van a tener personas más expertas que yo en estos temas en próximas fechas, pero bueno, un poco vamos a hablar de la cisnormatividad. Y me disculpo por no hablar desde el expertise, porque no me siento tan legitimada, pero bueno. A ver, la cisnormatividad es otro sistema de opresión que existe, ¿no? Que existe a nivel mundial y que también surge de la idea de que así como la heteronormatividad, ¿no? Es decir, las leyes y políticas públicas a partir de la heteronormatividad consideran que absolutamente todas las personas se tienen que sentir atraídas por personas del sexo opuesto. Lo mismo sucede con la cisnormatividad. La cisnormatividad considera que todas las personas, se sienten, digamos, identificadas, contentas, conformes con su cuerpo asignado al nacer. Y eso no es cierto. Hay muchas personas que no se sienten identificadas con su cuerpo asignado al nacer. E insisto, esto no se reduce a los genitales,
¿no? Va mucho más allá, porque tiene que ver también con una construcción del género, que sabemos que el género es una construcción social, y no solamente el género es una construcción social. Si ustedes leen a Judith Butler, el sexo también es una construcción social, es decir, el simple hecho de que tenga una carga, ¿no? El nacer con un pene o con una vagina, y que por ese mismo hecho o solo hecho determinemos que una persona por tener un pene o por tener una vagina es un hombre o una mujer. Eso en sí mismo ya es construcción social. Entonces, les sugeriría leer a Judith Butler, que es maravillosa y que nos abre un panorama nuevo, porque no solamente el género es construcción social, el sexo también lo es. O sea, y solamente eso. Además, que lo hacemos de una manera binaria. ¿Qué quiere decir? Todo lo clasificamos en dos. Bueno, esto no solamente tiene que ver con el sexo y con el género. En realidad, si nos vamos a la Edad Media, es mucho en la naturaleza humana clasificar las cosas en dos. Y solo en dos, porque nos encantan las cajitas. Yo creo que poner las cosas en cajitas nos encanta porque nos hace pensar menos. Y lo que nos facilita la vida, preferimos eso. Preferimos eso porque si nos quitan la cajita y nos dicen que hay más de dos opciones, nos rompe la cabeza y nos complica mucho la vida. A nosotros, no a las demás personas. Y a veces tratamos de nosotros mismos entender ciertas cosas cuando no tendríamos por qué cuestionar. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, primero, dividimos todo en dos. ¿Por qué? Porque para los humanos, insisto, el que todo esté clasificado y dividido en dos es mucho más fácil. Y esto es desde la Edad Media, es decir, si ustedes se dan cuenta, pues entonces clasificamos en dos: bueno, malo, claro, oscuro, luz, sombra, hombre, mujer, femenino, masculino, etcétera. Pero existe mucho más. Y entonces también tenemos otro problema, ¿no? No solamente es la cisnormatividad, es decir, no todas las personas se sienten identificadas con su cuerpo asignado al nacer, sino que todo lo dividimos en dos. Y ahí caemos también en el binarismo, ¿ok? No todos son hombres y mujeres. Yo sé, eso es muy difícil, lo que les estoy diciendo es muy difícil porque rompe una cajita, pero confíen en mí, de verdad hay mucha más diversidad, afortunadamente, que solamente hombre y mujer. Por ejemplo, las personas no binarias, ¿no? Que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, y dentro de este tema que también es una construcción social, que ya quedamos en el sexo, ¿no? Entre lo relativo a lo que consideramos propio de un macho y de una hembra, déjenme ponerlo ahí un poco en esos términos. No todo tiene que ver con términos de machos y hembras, porque también existen personas, por ejemplo, que tienen ambas cargas cromosomáticas, es decir, XX y XY, o ambos órganos sexuales reproductivos. No necesariamente tiene que desarrollarse ambos órganos sexuales reproductivos, puede quedarse solamente en la existencia de ambas cargas cromosomáticas, y es a quienes conocemos como las personas intersex, ¿ok? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia a las personas intersex, es decir, personas que nacían con ambos órganos sexuales reproductivos, lo que hacían era, el doctor les preguntaba, a ver señora, su hija, hijo, hije, bueno, en ese momento no se reconocía hije,
tiene ambos órganos sexuales reproductivos. Vamos a hacer una operación y dígame con qué órgano usted decide, y además vean esto, qué agresivo y qué violento, con todo respeto. ¿Usted qué órgano sexual reproductivo decide que su hija, hijo va a tener? Y los padres decidían. Esto es absolutamente violento, es contrario a derechos humanos. Naciones Unidas ya determinó que esto pues es algo, insisto, contrario a derechos humanos, que no se debe de hacer y que más bien cuando nace una persona intersex, pues entonces debe dejarse que la persona se desarrolle y que sea la persona ella misma quien determine en algún momento si desea o no realizar alguna operación en sus órganos genitales. Igual lo decide y está muy bien, igual decide quedarse con ambos y está perfecto. Pero eso es una decisión que le corresponde a la propia persona y no a los padres. Entonces, ¿se dan cuenta cómo existe algo mucho más allá que solamente dividido en dos? Digo, afortunadamente. Y bueno, volviendo, yo sé que salto un poco, me disculpo por eso, pero volviendo al tema de las personas trans, quiero hablarles de una sentencia que resolvió ya hace algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las personas trans. Y creo que voy un poco atrasada con la presentación. Discúlpenme quien tiene apoyo visual. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, ahí sí que nos quedamos un momentito solamente para hablarles rápidamente sobre el libre desarrollo de la personalidad, que es otro de los criterios que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este libre desarrollo de la personalidad tiene como base, igual que todos los derechos humanos, la dignidad humana, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda muchísimo y es primordial, tenemos que poner al centro a la persona y a su dignidad. Y esto implica, por supuesto, el reconocimiento tanto de la dignidad humana como el libre desarrollo de la personalidad. Y dentro del libre desarrollo de la personalidad también está la manera en que me quiero expresar, ¿no? Mi expresión de género. Por ejemplo, si yo decido utilizar una ropa que socialmente ha sido, digamos, atribuida a las mujeres, pero yo soy un hombre y la quiero utilizar. Por ejemplo, una falda. Eso es parte de mi libre desarrollo de la personalidad. ¿El que yo utilice una falda me hace gay? No, eso, o sea, ser gay o no tiene que ver con orientación sexual, con quién me atrae y quién no me atrae. La ropa no tiene que ver con eso. La ropa es una expresión de género y además socialmente se le ha dado una carga a esa ropa, es decir, se ha considerado que las faldas son de las mujeres y los pantalones son de los hombres, pero eso es una construcción social y eso se genera a lo largo de la historia. Así como ustedes consideran que si yo digo rosa, el rosa es ¿de quién? De mujeres, pero ¿saben qué? En realidad eso es una construcción social actual, porque si nos vamos a la historia, en realidad el rosa era considerado de hombres y era considerado sobre todo de hombres fuertes, porque el rosa es un color más suave que deriva del rojo. Entonces, digamos, en la época de Felipe VII, etcétera, van a ver que muchas pinturas
los niños tienen vestimenta roja tirándole a rosa. Pero esto es muy diferente a la construcción social que tenemos actualmente. ¿Por qué era así? Porque el rojo tenía que ver con la sangre y la sangre se vinculaba con la sangre que se vertía en batalla y tenía que ver con aquella construcción social que se le daba a los hombres respecto a quién era más fuerte, quién era más agresivo en la guerra, y por eso el color rosa era utilizado anteriormente por los hombres, no por las mujeres. Ven cómo esto es construcción social, y la construcción social también cambia a lo largo del contexto histórico, a lo largo del contexto social y cultural. Entonces ahí, cuidado con nuestras propias construcciones sociales, porque les invito a que nos las cuestionemos, ¿no? Muchas veces nosotros seguimos perpetuando un montón de cuestiones discriminatorias justamente por seguir perpetuando estas estructuras sociales que siguen reproduciendo sistemas de opresión. Bueno, ahora sí, la siguiente, por favor. Denme un segundito. No sé si estoy viendo la misma, denme un segundo. Bueno, lo mismo, la libertad de expresión tiene que ver mucho con nuestra identidad, en cómo nos expresamos, qué es lo que expresamos, y tiene que ver mucho con este mes, porque también la expresión y el tener la libertad de establecer quiénes somos y cómo queremos ser sin seguir las imposiciones de terceras personas, eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión, y es algo que, como ustedes saben, no se tiene desafortunadamente en todos los países. Y es algo por lo que tenemos que seguir luchando muchísimo, y por eso los ejercicios que se hacen en torno a este mes y en torno a la Marcha del Orgullo y al Pride me parecen maravillosos, y me parecen ejercicios que tenemos que seguir abrazando y que tenemos que seguir haciendo e impulsando desde las instituciones, porque o sea, lo que no vemos, lo que no visibilizamos y lo que no reconocemos, muchas veces ni siquiera es parte de protección de derechos, y necesitamos seguir garantizando derechos, ¿no? Eso es indispensable. Bueno, el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo me lo voy a saltar porque yo sé que ya se lo saben, y además ya hablamos un poco de ese tema hace unos momentos, y además tenemos una ventaja que afortunadamente ya se han hecho muchísimas reformas en prácticamente todos los estados de la República, y ya se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Déjenme ver. Creo que, no me crean, no me crean, porque tenía el mapa de rastreo, pero no lo tengo muy actualizado. No sé si ya se llegó al 100% o faltan 2 estados. Pero la verdad no me crean, porque no estoy tan actualizada. Me encantaría garantizarles que es el 100%, pero tengo miedo a equivocarme. Y solamente decirles que pasemos a la siguiente, 2 más, por favor. Una más. Ay, no, creo que tengo otra, pero no importa. Nada más les tengo un ejemplo adicional aquí, que además del matrimonio, la Corte en el amparo en revisión
485/2013 declaró inconstitucional la negativa de inscripción de beneficiarios de parejas del mismo sexo al régimen de seguridad social. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues debido a que el matrimonio que era reconocido era la unión entre un hombre y una mujer, pues no solamente es el hecho de tener el beneficio que nos da el matrimonio como tal, es decir, la unión matrimonial, sino todos los derechos que se generan a partir de ese matrimonio, como cuáles, por ejemplo, el tener seguridad social, la seguridad social que me puede dar mi pareja. Y el problema es que todavía no están, digamos, lo suficientemente reformadas las normas de seguridad social, y lo que sucedía es que en muchos casos, cuando ya se reconocía el matrimonio entre parejas del mismo sexo, estas parejas iban a la seguridad social, al IMSS, al ISSSTE, y a decir, pues quiero la pensión de mi pareja, quiero tener el seguro de mi pareja, y era algo que no se les otorgaba. ¿Por qué? Porque la norma seguía diciendo que solamente a la mujer o al hombre. Entonces, justamente con esto, pues la Suprema Corte reconoció que era inconstitucional negarle seguridad social a las parejas del mismo sexo. Y esto, por supuesto, digamos que en el amparo ya puede ser utilizado por otras personas, pero no quita que siga pendiente ahí un compromiso por parte de los estados y sobre todo de los estatales, ¿no? Y en materia civil, porque no es suficiente con reformar qué se entiende por matrimonio. Tenemos que hacer compatibles las normas que derivan del matrimonio y que establecen otros derechos de seguridad social, por ejemplo, para hacerlas compatibles con lo que ya está reconocido con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso sigue estando pendiente porque también, digamos que es una carga adicional desproporcionada que se le impone a personas del mismo sexo estar interponiendo amparos para hacer valer sus derechos, cuando una pareja heterosexual pues no tiene que establecer estos mecanismos adicionales, ¿no? Entonces eso también es un reto ahí pendiente. Y solamente decirles que para el caso de las personas trans, la Corte, como ustedes saben, también reconoció que la modificación de su acta de nacimiento no tiene que ser marginal, es decir, no tiene que ponerse en el acta de nacimiento una consideración al margen que se hizo, digamos, el cambio, sino más bien se le tiene que dictar una nueva acta en donde se reconozca pues la nueva identidad, ¿ok? Y este trámite es muy importante, reconoció la Corte que este trámite debe ser administrativo y no judicial. Eso parecería algo menor, pero no es menor, porque imagínense, tener que obligar a una persona trans a tener que ir a un juicio para modificar su acta de nacimiento, pues puede implicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, etcétera. Al contrario de si se hace el trámite en el registro civil como un trámite administrativo de rectificación de acta. ¿Ok? Entonces, que les quede claro que cuando hablamos de personas trans, se tiene que sacar una nueva acta, no puede ser una modificación marginal y tiene que ser necesariamente un trámite administrativo, no puede ser jurisdiccional. ¿Y esto qué permite? Porque todos los derechos están relacionados. Permitirá que no solamente su acta de nacimiento sea modificada, sino que con posterioridad, por ejemplo, otros mecanismos de identificación como la credencial para votar, por ejemplo, también pueda ser modificada. ¿Ok?
Entonces, muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, el reconocimiento de matrimonio igualitario afortunadamente ya está en todo el país. Ahora el reto que nos queda es hacer esto compatible con las normas que generan derechos en virtud del matrimonio. Por ejemplo, los temas de seguridad social, ¿no? Que eso sigue siendo un reto pendiente. Y bueno, en virtud del tiempo, porque sé que ya me estoy colgando un poco, me gustaría darles un pequeño espacio para preguntas y respuestas. ¿Tenemos todavía espacio? Gracias. Bueno, soy toda oídos, toda suya. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? O sea, ¿qué es el sexo y qué es el género? Eso es. Ok, cuando yo hablo de diferencias sexogenéricas, ¿no? Entonces estoy hablando de, por ejemplo, si yo hablo de las personas que pertenecen a la diversidad sexogenérica o de identidad, hago referencia a la construcción social. El problema es que las dos cosas son una construcción social, pero bueno, el género tiene que ver con una construcción social de lo que entiendo que socialmente construye a un hombre o a una mujer. Es decir, el simple hecho de decir, no sé, por ejemplo, rosa, mujer, falda, mujer, no sé, muñeca, fortaleza y valentía, sensibilidad. ¿En serio? Oigan, qué horrible, ¿no les parece eso? A ver, flores, olor a flores, madera. Oigan, qué horrible eso, no piensen eso conmigo, que hasta los olores los tengamos que dividir en hombres y mujeres, es un olor. No, pero es cierto, ¿no? Y entonces estamos diciendo que los hombres no pueden ser sensibles y que las mujeres no pueden ser fuertes o no pueden oler a madera. No, de verdad, eso es, o sea, es terrible porque la construcción social que tenemos, el problema no solamente es que damos ciertos adjetivos y ciertos sustantivos a hombres y a mujeres, es que en relación con eso generamos como sistemas de valores respecto de hombres y de mujeres y entonces damos más valor o menos valor a aquellas personas que se ajustan a esas construcciones sociales que a quienes no se ajustan. Es decir, si una mujer es, digamos, clara en cómo ordena o a lo mejor se enojó un poco más o no es sumisa, entonces calificamos que no es una buena mujer, ¿no? O sea, literalmente porque yo he escuchado esos comentarios, ¿no? A mí me han dicho esos comentarios, entonces, y lo mismo, estamos diciendo que un hombre no puede ser sensible. O sea, ¿no les parece un disparate? Ok, eso es construcción social, eso es género. Sexo, desde la perspectiva biologicista, que no comparto, sería los hombres, entre comillas, tienen una carga cromosomática
diferente a las mujeres, ¿no? Macho, hembra, XX, XY. Y ahí tenemos, dependiendo de esa carga cromosomática, pues pene, testículos, mayor crecimiento de vello, etcétera, hombre, vulva, vagina, senos, caderas, lo que ustedes quieran, ovarios, etcétera. Eso es mujer, ¿ok? Biologicistamente, es decir, un biólogo que no tenga, digamos, deconstruido esto, porque conocemos a científicas que lo tienen, pero bueno, quienes no. Desde la parte biologicista, esto sería el sexo, un poco, ¿no? Esta carga cromosomática. Sin embargo, como dice Judith Butler, que es una filósofa maravillosa, justamente esto de determinar que un pene y cierta carga cromosomática está relacionado automáticamente con un hombre, o una vagina y la carga cromosomática con una mujer, eso también es una construcción social. Pues porque no es que haya salido de la nada, sino que nosotros a lo largo de la historia construimos eso. Pero el sexo, biológicamente como lo entendemos, tiene que ver con carga cromosomática y con órganos sexuales, ¿no? Y entonces ahí tenemos dentro de nuestro paraguas trans, que incluye la T, ¿no? En el acrónimo LGT, que en realidad sería TTTBI, ¿no? Tenemos a las personas transgénero, a las personas transexuales y a las personas transvestis. Trans es lo contrario a cis. Cis significa de este lado. Trans significa del otro lado, transicionar. Entonces, si yo hablo de una persona transgénero, es la persona que transita en relación con el género, con la construcción social, es decir, cómo quiero que me perciban las otras personas en relación con cómo me comporto, etc. Transexual, si decido hacer cambios o no, bueno, si decido hacer cambios en mis órganos sexuales, y transvesti, pues que transiciono en relación con la vestimenta, es decir, que utilizo la vestimenta que tradicionalmente, socialmente, ha ocupado un hombre o una mujer. Todo eso entre comillas, por favor, ¿no? Un poco. Espero haber, creo que me alargué más de lo que me preguntaste. Espero haber sido clara. Gracias. Perdóname. Ay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben que me emociono, ¿eh? Sí, allá atrás. Bien, muchas gracias. Bueno, primeramente, Mariana, muchas gracias por todas esas aportaciones. De verdad, es fantástico. Bien, y te agradezco mucho el hecho que estés aquí. Yo tengo dos preguntas. Concretamente hablando, cuando hablas de discriminación acumulativa, ¿sería lo mismo que discriminación múltiple? Esa sería una. Y la otra, no sé si se tenga el dato o tengas el dato, por ejemplo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido alguna jurisprudencia con respecto a las infancias trans en específico, pues, porque digamos, la Corte ha emitido jurisprudencias con respecto a, en este caso, los padres que tienen, digamos, esta potestad, en cierto modo, de decidir sobre algunas situaciones de sus hijos, pero pues no en concreto como tal de las infancias trans, por lo menos no lo he encontrado, no sé si tú sepas de alguna de estas. Son mis dos preguntas, Mariana. ¿Cómo te llamas? Julio César. Julio César, grandes preguntas. Oigan, discúlpenme si me amplío un poco. Y me haces preguntas muy difíciles. A ver,
Va la primera. Discriminación acumulativa, discriminación múltiple, y déjame metirte otra más que no me la preguntaste, pero de todas maneras, discriminación interseccional. Las tres son diferentes. Ay, además no les dije lo último, ¿verdad? Ahorita me amplío un poco en eso. Y deténganme, prometo hacerlo rápido. A ver, discriminación acumulativa se refiere a las desventajas que se van acumulando en el ciclo de vida e históricamente en relación con un grupo específico de la población, ¿no? Discriminación acumulativa o sistemática es justamente por eso. Todo el sistema en este mundo está creado, insisto, para un hombre blanco heterosexual, cisgénero, sin discapacidad, etcétera. Entonces, si yo no entro dentro de este ideal, entre comillas, entonces voy a ver mermado todo el desarrollo de mi vida con un montón de barreras y de obstáculos para desarrollar todos los derechos. O sea, piensa en una persona trans o en una persona bi, no sé, a lo largo de su vida. ¿Cómo se desarrolla con sus padres? ¿Cómo va a la escuela? ¿Va a la escuela o no? No sé, por ejemplo, la esperanza de vida de las personas trans, desafortunadamente, no pasa de los 35 años en general. Entonces, eso no es igual para otro sector de la población, ¿no? Entonces, uno es esta discriminación sistemática, ¿no? Y por otro lado es una discriminación múltiple, es decir, que es diferente, es además de ser una persona que pertenece a la población LGTBIQ+, a lo mejor soy una persona indígena o soy una persona afro, ¿ok? Ahí existen otro tipo de desventajas estructurales que se van acumulando y que generan más discriminación. Ahora, y algo muy importante, ¿cuál es la diferencia entre discriminación múltiple y discriminación interseccional? Indispensable. A ver, la discriminación múltiple es la acumulación de discriminaciones cuando hay diferentes sistemas de opresión, es decir, una persona, bueno, una mujer lesbiana, indígena, pobre de la montaña norte de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo. Ahora, una cosa es eso, ¿no? Discriminación múltiple de varios sistemas de opresión, y otra cosa es discriminación interseccional. ¿Cuál es la diferencia? Ahí eso nos los da Kimberly Crenshaw, que es una abogada estadounidense, feminista negra, que ella creó el término de interseccionalidad. Te recomiendo buscar un video de YouTube, ella todavía vive, ella explica ese término, no siendo tan clara como ella, pero te voy a tratar de explicar. La interseccionalidad es cuando hay cruce de dos o más sistemas de opresión. O sea, no solamente la parte acumulativa, la suma de discriminaciones o violencias acumuladas, sino cuando se cruzan exactamente esas problemáticas. O sea, si tú ves una calle y cuando se cruza esa calle o cuando yo hago una cruz, el puntito en el que se cruzan esas dos líneas, eso se llama intersección, ¿ok? Y entonces, lo que tengo que entender por intersección son esas problemáticas específicas que se generan en virtud de esa intersección específica, que si no lo viera con ese lente de interseccionalidad, no podría advertir. Por ejemplo, ¿qué? Te voy a poner un ejemplo claro. Las mujeres
con discapacidad. Se enfrentan a diferentes problemáticas que las mujeres sin discapacidad y que los hombres con discapacidad. Por ejemplo, ¿qué? Una mujer usuaria de silla de ruedas, ¿ok? Para tener derecho a la salud y sobre todo salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, el Papá Nicolau. ¿Sabes cómo es el Papá Nicolau? No, ok, ese ejemplo no va a servir. Voy a poner otro ejemplo. No, pues es que tengo que preguntar porque es muy probable que siendo un hombre, pues no conozca cómo es el procedimiento del Papá Nicolau o de la gestión menstrual, entonces pues no sirve el ejemplo. A ver, otro ejemplo. Ok, vamos a poner un ejemplo de población LGTBIQ+. Digamos, las problemáticas a las que se enfrenta un hombre gay van a ser diferentes a las que se enfrenta un hombre heterosexual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un hombre gay va a enfrentar más discriminación, violencia, etc. Sin embargo, un hombre gay con discapacidad va a enfrentar mayores problemáticas todavía. Por ejemplo, para un hombre gay con discapacidad, por ejemplo, perteneciente a la comunidad sorda, quiere ir a, no sé, al hospital a pedir información sobre salud sexual. ¿Cómo se comunica con los doctores si los doctores no saben lengua de señas? Esa es una problemática a la que no se enfrentaría ni el hombre heterosexual ni el hombre gay sin discapacidad. ¿Sí me explico? Entonces, esa problemática específica, aunque los tres vayan al médico a hablar de salud sexual, las problemáticas que enfrentan van a ser bien diferentes debido a la intersección. ¿Ok? Entonces, no solo es una suma de discriminaciones, sino la problemática específica. ¿Ok? ¿Quedó claro? Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta 2, es que, ¿sabes qué? Quería ver si se te olvidaba, la verdad. No es cierto. Es que, sinceramente, yo tampoco ubico una específicamente de infancias trans. O sea, sí hay mucha problemática en relación con el tema de infancias trans. De hecho, está dentro del protocolo para juzgar con perspectiva OCIEX, pero no tengo en mente una sentencia específica en relación específica con infancias trans, te mentiría. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Arias y me gustaría saber si tiene conocimiento acerca de qué ha dicho la Corte en relación al registro de hijos de personas del mismo sexo o parte de la comunidad en realidad. Me encanta, muy buena pregunta. Y para esa sí tengo respuesta. La Corte ha hablado en relación, por ejemplo, tenemos un caso que lo conocemos como el caso de comaternidad, ¿ok? Justamente porque fue un caso que llegó a la Corte. En este momento no recuerdo el número del asunto, pero si pones sentencia comaternidad Suprema Corte, con eso te sale. Es el caso de una pareja de mujeres lesbianas que querían reconocer a su hija
el registro civil se los negó y entonces tuvieron que promover recursos, el asunto llegó a la Suprema Corte y se reconoció la comaternidad y por supuesto el reconocimiento entre pues maternidad, paternidad entre parejas del mismo sexo, sin duda está reconocido por la Suprema Corte. Claro, como en todo, faltan hacer reformas legislativas para que la población LGTBIQ+ no tenga esta carga adicional de tener que estar interponiendo amparos para hacer efectivos sus derechos, pero sí existe el reconocimiento, sin duda alguna. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya. Hola Mariana, pues muchas gracias por estar por acá de nuevo, maravillosa tu exposición. Se me hace como extraño que no tomes como la batuta de expertise en este tema porque pues no va con la realidad, pero también habla muy bien de ti. Entonces, yo tengo dos preguntas. Si consideras que la condición sexogenérica, es decir, todo lo que tiene que ver con la identidad de género, la proyección, la orientación sexual, es en realidad un continuum, es decir, un elemento plástico, puede ir modificándose en el tiempo o simplemente está consolidado de una vez y para siempre. Esa es como la primera pregunta. Y la otra es hablando como de, robándole a lo mejor una categoría analítica a Chauvin, que va a estar con nosotros la semana que viene. Digo, comercial también para invitarlos a todos. Es el 14 a las 5 de la tarde. Aquí también en el auditorio de la comisión, va a estar genial. Hablando de una categoría analítica que ella tiene, no sé si ella es autora o la desarrolló, creo que ella nada más la desarrolló, que tiene que ver con las injusticias epistémicas, es decir, partiendo de alguna forma del título de la conferencia, es decir, ¿qué le debe el Estado todavía después de todos estos avances de que tenemos ya todas las entidades federativas con matrimonio igualitario y todos estos estándares que nos has platicado? ¿Qué le sigue debiendo todavía el Estado o esa sociedad organizada que se configura en el Estado a los grupos de la diversidad y de la disidencia sexogenérica? Hablando de esta injusticia epistémica, según entiendo, pero ahí a lo mejor tú me puedes corregir, México tiene el segundo lugar a nivel mundial de crímenes de odio en contra sobre todo de mujeres y de hombres trans. Y sin embargo, la injusticia epistémica permite que no nada más no sea una cartera alarmante para el Estado, sino para nadie de los que estamos aquí sentados, me atrevo a decirlo. Es decir, no tenemos en el imaginario colectivo esa alarma, segundo lugar a nivel mundial, que sí la tenemos, por ejemplo, con el fenómeno del crimen organizado y demás. Es decir, las personas sobre todo mujeres y hombres trans, están prácticamente en el margen de la sociedad, de la posibilidad incluso de configurarse como víctimas reales, como víctimas válidas, y como víctimas que nos duelan, ¿no? Tú hace rato, lo uno con el comentario que decías, en general las personas, hay una estadística, no sé qué